cruz, de eso vamos a hablar, los efectos de la cruz. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo muy profético en el sentido de que el Señor nos está hablando, el Señor está actuando en el mundo de muchas formas, queriendo pues llamarnos a Él, queriendo amarnos, queriendo salvarnos. Y el Papa Francisco, el 27 de marzo, en la celebración, en la bendición Urbe et Orbi, allá en Roma, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo dentro de su predicación esta frase: el Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Repito estas palabras del Papa Francisco el 27 de marzo, en la bendición Urbe et Orbi. El Señor se despierta para despertar, para despertarnos y avivar nuestra fe pascual. Es decir, sabemos lo que significa la Pascua, ¿no? El paso del Señor, nuestra fe pascual, es decir, la fe en su muerte y resurrección. La fe en Él, porque Él es el centro. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos, dice Hechos 4:12, más que el nombre de Jesús. Y estamos en el contexto del triduo pascual, de un tiempo de gracia y una Semana Santa muy particular que estamos viviendo profundamente. Cuando hablamos de nuestra fe pascual, de la cual nos decía el Papa Francisco que el Señor quiere avivar, despertar, no es otra cosa que la fe en su pasión, muerte y resurrección, que es lo que estamos celebrando, no como un recuerdo, no como un recuerdo de un hecho histórico, sino como un acontecimiento siempre actual. Cuando hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, estamos hablando del epicentro de la salvación, es decir, del acontecimiento central. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 647, cuando habla precisamente de la muerte y resurrección de Jesús, el catecismo de la Iglesia Católica habla de ese acontecimiento que trasciende la historia, porque sabemos, como dice Hebreos 13:8, que Jesús, ¿recuerdan?, es el mismo de ayer, hoy y siempre. En el centro de la historia está la cruz, está Jesús. Es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 al 20. Voy a leer algunas de las expresiones de este texto, de este himno cristológico en el cual Pablo quiere resaltar la primacía de Cristo, el centro de Jesús, el centro de Cristo en la historia, es decir, Jesús es el centro. Y dice el apóstol San Pablo, Colosenses 1:15 al 20, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, las visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo. Todo tiene en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud,
y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre, atención, mediante la sangre de su cruz, todo lo que hay en la tierra y en los cielos. Con esto San Pablo nos quiere decir una sola cosa: Jesús es el centro de la historia. Y en el centro está la cruz. Y Jesús, mediante su sangre, ha redimido, ha pacificado, ha obrado la reconciliación de todo lo que hay en la tierra y en los cielos. Este es el epicentro de la historia de la salvación. Recordarán, si vamos a San Mateo, capítulo 27, en los versículos 50, 52, porque cuando uno utiliza esta palabra epicentro, es el lugar desde el cual surge algo que se extiende alrededor, que se propaga alrededor. O es el lugar sobre la superficie de la tierra en el cual se origina un movimiento sísmico, temblor, terremoto que se extiende alrededor generando un impacto. Pues fíjense que dice la palabra en San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 52, en el momento en que se da la muerte de Jesús en la cruz, dice la palabra: pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. He ahí el epicentro de la historia de la salvación. Fíjense, se rasgó el velo en dos, de arriba a abajo. Eso tiene todo un sentido. Es Dios el que ha tomado la iniciativa de salvarnos, de abrirnos la puerta del cielo una vez más. Y por eso dice San Pablo en Efesios 2:18 que todos tenemos, gracias a Jesús, acceso al Padre en un mismo espíritu. Y resucitaron, dice la palabra. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron para decirnos que la muerte fue vencida. Hoy el padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, asesor mundial de Caris, de este organismo de servicio para la renovación carismática católica del mundo entero, el padre Raniero Cantalamessa, y quiero basarme en muchas de sus palabras, el padre Raniero Cantalamessa nos hablaba de la cruz y nos decía el padre Cantalamessa que la cruz podemos mirarla desde dos perspectivas diferentes: de frente o detrás. Y nos explicaba que mirar la cruz detrás es ir a las causas por las cuales Jesús muere en la cruz. Pero mirar la cruz de frente, colocarse de frente a la cruz, es mirarla por sus efectos. Y nos decía el padre Raniero Cantalamessa que se comprende mejor la cruz por sus efectos. Sabemos que la cruz es, como dice Pablo en Romanos 5:8, la prueba por excelencia de que Dios nos ama. Dice San Pablo en Romanos 5:8, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo Jesús, su Hijo amado, murió por nosotros, siendo nosotros pecadores.
Así que nos decía el padre Raniero que podemos mirar, repito, la cruz desde dos perspectivas, detrás, sus causas, es decir, detenernos en las causas por las cuales Jesús muere en la cruz, y de frente, mirar la cruz por sus efectos. Y el padre Raniero nos invitaba a mirar la cruz desde esta perspectiva, es decir, de frente, ponernos frente a la cruz y mirar la cruz por sus efectos, es decir, lo que la cruz ha ganado para nosotros, para toda la humanidad, el poder de la cruz, podríamos decir en una palabra, porque en la cruz de Jesús hay poder y un poder siempre actual. Por eso yo quisiera hablar de los efectos de la cruz en nuestra vida cuando la abrazamos o cuando más bien nos dejamos abrazar por Jesús desde su cruz. Y vincular esto un poco con lo que el Papa Francisco dijo el 27 de marzo en la bendición Urbe et Orbi. Precisamente ese día el Papa Francisco habló también sobre la cruz. Y cuando él explicaba este momento que vivimos como esa tempestad, tomando este pasaje de Marcos 4, 35 al 41, en el cual ese día el Papa Francisco basó su predicación, decía el Papa Francisco, pues en esta tempestad tenemos un ancla, la cruz, por medio de la cual hemos sido salvados. Tenemos un timón, la cruz de Jesús, por medio de la cual hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, la cruz de Jesús, en la cual hemos sido sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. Y el Papa nos invitaba a abrazar su cruz. Y fíjense la expresión, a abrazar su cruz, a abrazar la cruz de Jesús. Por eso, hoy, en este Viernes Santo, somos invitados a abrazar su cruz y aún más a ser abrazados por Jesús desde su cruz y experimentar sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de la cruz? Esto es una deducción mía que hago pues leyendo, escuchando hoy al Padre Raniero Cantalamessa, meditando sobre lo que Dios nos ha dicho hoy. El Padre Raniero lo habló en su predicación y nos habla precisamente de tres efectos de la cruz. De eso vamos a hablar. Tres efectos. Número uno, el Padre Raniero nos decía, y atención a esto, la cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y el sufrimiento humano. Todo sufrimiento humano, físico y moral, no es un castigo ya, no es una maldición. Atentos a esto. Sigue diciendo el Padre Raniero, ¿cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Pues si esa persona la bebe delante de ti y de la misma copa. Pues en la cruz Jesús ha bebido delante de todo el mundo el cáliz del dolor hasta las heces, decía el Padre Raniero. Ha mostrado que éste no está envenenado, sino que hay en el fondo una perla, hay una perla, es decir, un sentido valioso de fondo en toda situación. Ese es el primer efecto de la cruz. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y el sufrimiento humano. Todo sufrimiento humano, físico, moral, no es un castigo ya. Dios no castiga. No es una maldición. Fíjense lo que estoy diciendo.
Jesús desde la cruz le ha dado sentido a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a lo que hemos vivido en nuestra historia. Pensemos en nuestra historia. ¿Quién de nosotros no ha tenido dolor, sufrimiento, experiencias de decepción, de abandono, de rechazo, de abuso, de agresión? Decía un sacerdote en una ocasión, un sacerdote comboniano, eh, que escribió un libro para sufrir menos, para sufrir mejor, decía que, olvidé el nombre del sacerdote, pero él, cuando leí este libro hace muchos años, recuerdo esta frase que él decía: solo existen dos tipos de hombres, los que han sufrido y los que han de sufrir. Es decir, a todos nos toca beber de este cáliz en algún momento de nuestra historia. Y Jesús desde la cruz le ha dado sentido a todo dolor y sufrimiento que hemos tenido en nuestra vida o que pueda venir. Le da un propósito, hay un plan de salvación. Y nos decía el padre Raniero Cantalamessa, en toda experiencia de dolor hay una perla de fondo. Mucho dolor y sufrimiento que el Señor no lo ha querido, que ha sucedido por nuestras propias decisiones o por las consecuencias de las decisiones o los actos de otro. Porque fíjense que el padre Raniero lo ha dicho muy claro. Dios es un Dios que quiere bendecirnos. Ciertamente, cuando hablamos de la cruz, relacionamos la cruz a la dificultad, a la contrariedad, al sufrimiento. Y también hablamos de la cruz en ese sentido de renunciar a sí mismo, de morir a mí mismo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz tiene que ver con ese negarme a mí mismo, a mi querer, a mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios, de tal manera que mi querer, que su querer sea mi querer. La cruz la ligamos a la dificultad, a la contrariedad, y la ligamos a esa renuncia a nosotros mismos, a ese morir a nosotros mismos. El Papa Francisco, el 27 de marzo, nos decía también: abrazar su cruz es animarse a abrazar las contrariedades del tiempo presente, abandonando nuestro afán de omnipotencia y posesión. Fíjense que el Papa Francisco nos da a entender esto que les estaba diciendo. Abrazar su cruz. Abrazar su cruz, decía el Papa Francisco, es animarse a abrazar las contrariedades del tiempo presente, abandonando nuestro afán de omnipotencia y posesión, morir a uno mismo. Es importante entender lo siguiente, porque cuando uno habla del sufrimiento, no es el sufrimiento por sí mismo, el dolor por sí mismo, la dificultad por sí misma, no se trata de masoquismo espiritual, no, eso es un error. Vean lo que nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Atención a esto. Nos dice el apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. Porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Es decir, no un sufrimiento que por buscarlo por sí mismo, ¿no? Por sufrir. Y porque creyéndome que en el sufrimiento, buscado por mí mismo, como que soy más santo, más místico, ¿no? Dice Pedro, porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay
el soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios. Pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles, ya me enredé todo, dejándoles ejemplo para que sigan sus huellas. Es decir, al seguir las huellas de Jesús, pues la cruz será inevitable. Ya Él mismo nos lo ha dicho. Hay incluso una dificultad, contrariedades o sufrimientos que brotan como resultado del mismo seguimiento de Cristo, el servirle a Cristo, ¿no? La persecución, la incomprensión, la misma tentación, esa batalla espiritual. Efecto de la cruz. Seguimos con este primer punto. Dice el padre Raniero Cantalamessa: gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido en una especie de sacramento de salvación para el género humano. Es decir, Jesús le da un sentido de redención, de propósito, de bendición. Él quiere nuestro bien. Y yo quisiera que esto nos quedara claro. Él quiere tu bien. Él quiere nuestro bien. El Señor no quiere que suframos, no quiere que seamos infelices. El Señor no nos envía males. Pero desde la cruz nos enseña, primer efecto, que Él le da sentido al dolor, a la dificultad. Y todo sufrimiento y dolor y dificultad no es un castigo ya, no es una maldición, decía el padre Raniero. Es decir, dejándonos abrazar por Jesús desde su cruz, Él transforma los males en bienes. Porque Él siempre quiere nuestro bien. Como dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Repito, hay muchos sufrimientos y dolores y males que sobrevienen en el mundo, no porque Dios los quiera, sino por aquello que Dios ha dado al hombre, y el padre Raniero lo explicó hoy en su predicación, aquello que se llama libertad. Dios ha dado una libertad al hombre. Dios, decía el padre Raniero también, no nos ha creado como un reloj programado. Nos ha dado una libertad. Y muchas cosas sobrevienen por el mal uso de esa libertad, pero Él siempre interviene, siempre quiere intervenir para nuestro bien. Y para que entendamos que sin Él nada podemos hacer, nada somos y nada tenemos. Nos decía el padre Raniero precisamente esto. Repito sus palabras: Dios es aliado nuestro, no del virus. Tengo proyectos de paz, no de aflicción. Jeremías 29:11. Y esto me encanta. Seguía diciendo el padre Raniero Cantalamessa: si estos fueran castigos de Dios, no tendría explicación por qué sobreviene sobre buenos y malos, y por qué los pobres sufren más. ¿Acaso son ellos más pecadores?, decía el padre Raniero, dejándonos claro algo muy importante. Lo que estamos viviendo hoy no es un castigo de Dios. Dicho por el padre Raniero, dicho por el mismo Papa Francisco, que el 27 de marzo, repito esta expresión de él, en la bendición Urbe et Orbi dijo: no es el momento del juicio de Dios, sino
de nuestro juicio. Todo esto que está pasando es un llamado a la fe, nos decía el Papa Francisco. Es un momento de elección, de elegir entre lo que es necesario y lo que no es necesario, entre lo que alimenta la verdadera vida y lo que no. Es como el momento, es lo que nos dice el Papa Francisco con ese pensamiento, no es el momento del juicio de Dios, sino de nuestro juicio, es decir, de entrar en nosotros mismos, como el hijo pródigo que nos narra Lucas 15, cuando ya hubo malgastado toda su herencia y estaba casi llenando su vientre con la comida de los puercos, dice la palabra en Lucas 15 que entró en sí mismo, hizo un juicio sobre sí mismo, se dio cuenta de cuán equivocado estaba y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y recuerdan cómo termina la parábola. El hijo regresa, el padre lo estaba esperando, corre a su encuentro y dice el versículo 20, 21 que lo llenó de besos y abrazos, le organizó una fiesta, le puso un vestido nuevo, unas sandalias nuevas, un anillo en su dedo, volvió a pertenecer a la familia y la gracia posterior fue mayor. Porque como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia. Primer efecto de la cruz. Desde la cruz, Jesús le da sentido redentor de bendición a todo dolor, sufrimiento, contrariedad, dificultad. Él quiere nuestro bien. Amén. Él quiere tu bien. Decía el padre Raniero Cantalamessa, el que lloró sobre la tumba de Lázaro, llora sobre el flagelo que ha caído hoy sobre la humanidad. Y nos decía también, Dios participa de nuestro dolor para vencerlo, citando a San Agustín. Él saca bien del mal. La cruz es vida. Segundo efecto de la cruz. Seguimos avanzando. Segundo efecto de la cruz. El padre Raniero Cantalamessa mencionaba hoy que como fruto de la presente crisis ha brotado la solidaridad en el mundo. Que pareciera que como nunca antes las naciones se han unido. Como que de un momento a otro se derribaron los muros, las barreras, las distinciones. Y mencionaba el padre Raniero esta palabra, solidaridad. Y pensando en esto, veía un segundo efecto de la cruz. Un segundo efecto de la cruz, escuche muy bien, es el siguiente. Segundo efecto de la cruz. Jesús en la cruz da muerte al odio y a la enemistad. ¿Me escucharon bien? Jesús desde la cruz da muerte al odio y a la enemistad. La cruz es la expresión suprema del amor. Es la expresión por excelencia del perdón de Dios. Dejarme abrazar por Jesús desde su cruz es dejarme consumir por su amor, que vence todo odio, todo rencor, todo sentimiento de venganza, que libera del egoísmo. Es decir, ponerse frente a la cruz. Cuando uno se pone frente a la cruz, uno se da cuenta de que la ira, el enojo, el rencor, el odio, la envidia, la venganza, todo esto, perdonen la palabra, es una estupidez. Cuando uno se coloca frente a la cruz. Porque el segundo efecto de la cruz es que la cruz da muerte al odio y a la enemistad. Colocarnos frente a la cruz, contemplar a Jesús en la cruz, es dejarnos llenar de sus sentimientos. Como dice Pablo
en Filipenses 2:5, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se despojó, que se hizo siervo, que se hizo obediente. Pero si ustedes leen los primeros 4 versículos de ese capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla de esto. Porque en la comunidad de Filipenses habían envidias, habían resentimientos, habían egoísmos, y los quiere llevar a Jesús, a ese Jesús despojado, a ese Jesús siervo, a ese Jesús en la cruz que se hizo obediente, que se humilló a sí mismo hasta una muerte de cruz. Y cuando contemplamos a Jesús en la cruz, el odio, el rencor, es un sinsentido. Es perder el tiempo. El Papa Francisco, el 27 de marzo, nos decía lo siguiente. Atención, decía el Papa Francisco, el Señor nos interpela, nos cuestiona desde la cruz, a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, es decir, que esperan nuestro amor, nuestra compasión, que esperan nuestra ayuda. Abrazar su cruz, seguía diciendo el Papa Francisco, es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y solidaridad. Es decir, abrazar a Jesús en su cruz es salir a generar nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. Es escuchar a aquellos que esperan de nosotros, los creyentes, un testimonio auténtico de amor. Pablo tiene un texto poderoso al respecto sobre este efecto de la cruz. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14 al 17, nos dice San Pablo, y escuchen con atención este texto. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17, dice el apóstol sobre este efecto de la cruz. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo, un hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos por medio de la cruz. ¿Escucharon bien? Por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad, vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Efesios 2, 14 al 17. Nos dice San Pablo en una palabra que Jesús en la cruz derribó todo muro de enemistad. Aún más, dio muerte a la enemistad. Que Jesús desde la cruz nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas. Que Jesús desde la cruz ha obrado la reconciliación. Que Jesús desde la cruz trae la paz para los que están lejos como para los que están cerca. Y de manera muy puntual, dice San Pablo ahí en el versículo 15 y 16, que en la cruz Jesús dio muerte a la enemistad. A la enemistad. Restableció la comunión entre Dios y los hombres y también nos restablece en la hermandad, en la amistad, en el amor, en el perdón. Qué hermoso esto. Yo tuve un sacerdote amigo que ya falleció, un sacerdote español, el Padre Jesús Maestro. Padre Jesús Maestro, un sacerdote español, recuerdo una frase suya en una Eucaristía que dijo, para el cristiano desde la cruz no hay enemigos. Para el cristiano desde la cruz no hay enemigos. Wow.
Decía el padre Raniero Cantalamessa, no hagamos que tanto dolor, tantos muertos por esta pandemia, tanto compromiso heróico por parte de agentes sanitarios, de doctores, médicos, enfermeros, enfermeras, haya sido en vano. La recesión más grande que debemos temer, decía el padre Raniero, es esta. No importa que venga un mundo más pobre de dinero y de cosas materiales, para que venga un mundo más rico en humanidad. En la cruz y desde la cruz de Jesús somos hechos más humanos. Ese es el segundo efecto de la cruz. Somos hechos más humanos. Desde la cruz Jesús ha dado muerte y da muerte al odio, a la enemistad. Nos hace cercanos. Pablo decía en Gálatas capítulo 5, versículo 25, y quiero leer este texto de San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 25, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias, y si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Y recordarán los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Los frutos que brotan desde la cruz, el árbol de la vida. Así que el segundo efecto de la cruz, dar muerte al odio, a la enemistad. Ya lo he explicado ampliamente. Tercer efecto y último para terminar este momento de predicación. Tercer efecto de la cruz, pues es la salvación. La salvación. Un poco más explícito. La cruz no es derrota, es victoria. Pablo habla mucho de esto. Y Pablo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, que la predicación de la cruz es necedad para los que se pierden, pero fuerza de salvación para los que creen en ella. La cruz es fuerza de salvación. El tercer efecto de la cruz, pues ha sido la salvación del hombre y de todos los hombres. En la cruz hay victoria. La cruz es fuerza de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 1:18. En la cruz hemos sido perdonados, redimidos, y en la cruz ha sido vencido el mal, el maligno. Ha sido exhibido, humillado públicamente. Eso es lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en su cruz. Nos redimió, canceló la deuda que teníamos por nuestro pecado. Y versículo 15, y una vez despojados los principados, las potestades del mal, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal como Rey de Reyes. Qué hermoso texto de San Pablo. La cruz es victoria, la cruz es salvación, la cruz es ese trono del cual habla la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, al cual nos invita a acercarnos. Dice: acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia. Ese trono de gracia es la cruz, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. La cruz es fuente de sanación, de libertad, de vida. El padre Raniero Cantalamessa nos decía que ante esto, ya cerrando su predicación,
pues sí, nos motivaba a pedir al Señor que intervenga. Y nos decía el Padre Canta la Mesa, el Señor nos impulsa a pedirle. Ponerse frente a la cruz, Jesús también nos impulsa a pedirle. Porque la cruz es victoria, no es derrota, es salvación. Y decía el Padre Raniero, el Señor nos impulsa a pedirle. Mateo 7:7, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Y nos recordaba aquel episodio del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel caminaba hacia la tierra prometida y pues aparecen aquellas serpientes que mordían y mataban a muchos del pueblo de Israel y los judíos eran mordidos por estas serpientes venenosas y Dios ordenó a Moisés que construyera un estandarte con una serpiente de bronce y quien mirara la serpiente de bronce al ser mordido por una serpiente, sanaría, sanaría, no moriría. Y Jesús, nos recordaba el Padre Raniero Cantalamesa, Jesús hizo suyo este, este símbolo. Jesús hizo suyo esto. Y dice el capítulo 3 de San Juan, Jesús se apropió de esto y dijo lo siguiente en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Y nos decía el Padre Raniero Cantalamesa estas hermosas palabras, miremoslo, miremoslo, a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Pero no solamente miremoslo, dice el Padre Raniero, adorémoslo, adorémoslo, reconozcamos su grandeza, su poder, adorémoslo. Por nosotros y por todo el género humano. Y quien lo mira con fe, seguía diciendo el Padre Raniero, escuchen esto, quien lo mira con fe no muere, y si muere es para entrar a la vida eterna. El Papa Francisco, el 27 de marzo también nos hacía un llamado a la fe. Nos decía, esto que está pasando hoy es un llamado a la fe, pero no a cualquier fe, no a creer no a creer solamente que Él existe, nos decía el Papa, sino acercarnos a Jesús y confiar en Él. Y hoy Jesús nos ha llamado a acercarnos a su cruz, a mirarlo, a adorarlo, a pedirle que sane el mundo entero con el poder de su sangre preciosa. Porque la cruz es victoria, la cruz es salvación, en la cruz hay sanación y libertad. Si no, recordemos aquellas palabras del profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Recuerdan en aquellas palabras del siervo sufriente? Y decía Isaías 53, refiriéndose precisamente a la cruz, a Jesucristo, y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido sanados. Versículo 5. Por las fatigas de su alma veremos la luz, nos saciaremos. Y por sus llagas hemos sido sanados, nos decía ya el profeta Isaías.
Algo que nos recuerda también el capítulo 8 de San Mateo en el versículo 17, precisamente, vinculando al profeta Isaías, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. En la cruz hay poder de vida, de sanación, de libertad. Y el demonio le teme a la cruz. No se trata de la cruz por sí misma, como dice un canto que es muy bonito, al pecho llevo una cruz. No, sino de creer en quien está en la cruz, de abrazar la cruz de Jesús. Jesús ya resucitado, ya vivo, pero la cruz, los efectos de la cruz, recuerden que de eso estamos hablando, los efectos de la cruz, de su entrega en la cruz. Así que abrazar su cruz es vivir la fe, una fe en su poder, en su victoria, en su salvación. Abrazar su cruz es vivir una fe en el poder de su sangre, que como dice el apóstol San Juan en su primera carta, nos limpia de toda maldad. Que como dijo el profeta Isaías, por sus llagas, por sus heridas, hemos sido sanados. La cruz es nuestra gloria. Amén. Les he hablado de los 3 efectos de la cruz. Recordémoslos un momento. El primer efecto de la cruz. En la cruz Jesús ha cambiado el sentido del dolor y el sufrimiento humano. No es un castigo ya, no es una maldición. Él, desde la cruz, le da sentido, propósito a todo sufrimiento, dolor humano. Que hayamos podido vivir, que estemos viviendo, porque Él siempre quiere nuestro bien. 2. Segundo efecto de la cruz. En la cruz Jesús da muerte al odio y a la enemistad. En la cruz ha sido derribado todo muro de enemistad. Aún más ha dado muerte a la enemistad. Y desde la cruz brota reconciliación, paz, amor, perdón. Y desde la cruz el Señor nos impulsa a amar, crucificados con Él, dar los frutos del Espíritu, morir a los frutos de la carne. Y el tercer efecto de la cruz es que la cruz es salvación, no es derrota, es victoria. Y desde la cruz brota sanación, libertad. Por sus llagas hemos sido sanados. Abrazar su cruz es vivir una fe en su poder, en su victoria. Y nos decía el Papa Francisco, el Padre Raniero hoy, miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere es para entrar a la vida eterna. Amén, amén y amén. Pues bien, hermanos, he querido compartirles hoy en este epicentro, esta enseñanza, esta predicación. ¿Qué les parece? Que la cruz sea nuestra gloria, la cruz de Jesús. Como dice San Pablo en en Gálatas capítulo 6, versículo 14, decía el apóstol San Pablo, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual soy un crucificado para el mundo, es decir, estoy muerto para el mundo y el mundo muerto para mí. Es decir, San Pablo quiere decir en Gálatas 6:14, mi gloria es Jesús. Mi única gloria es la cruz de Jesús. Él, Él, Él es mi gloria, Él es mi única ganancia. Aquí tengo este crucifijo que me regaló en una ocasión un sacerdote dominico. Estaba en un convento
que lastimosamente se cerró. Oremos por las vocaciones. Y pues estuvimos a punto de poder adquirir el convento, de hacer ahí un centro de retiros carismático, pero bueno, la voluntad del Señor era otra y este sacerdote, una vez que visitaba el convento, pasábamos por las habitaciones, vi este Cristo por ahí en una esquina como abandonado y pues me lo obsequió y recuerdo que al obsequiármelo me dice, como ven le falta un brazo, el brazo izquierdo y, y me decía, eh, ustedes lo verán como el brazo derecho, pero es por el Facebook, por la cámara, pero es el brazo izquierdo y me decía, sé tú los brazos de Jesús, sé tú la otra mano, el otro brazo de Jesús. Seamos en este tiempo, pues al mirar a Jesús hoy crucificado, eh, expresión de ese amor, canal de ese amor. Amén. Terminemos orando un momento. Ya nos acercamos este domingo, bueno, mañana sábado, la vigilia pascual, nos acercamos a la resurrección y nos levantaremos con la fuerza de Cristo, con la fuerza de la cruz, con la fuerza de su resurrección. Y Pablo, para orar un instante, Pablo oraba de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Decía San Pablo, y quiero conocerle a Él, a Jesús. Quiero conocer el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, es decir, en su cruz, hasta hacerme semejante a Él, incluso en su muerte, tratando de llegar a la resurrección. Resurrección, cruz, inseparables. Cruz y resurrección. Y decía San Pablo, quiero conocerle a Él, quiero experimentar el poder de su resurrección y el poder de su entrega, de su cruz. Oremos un instante, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, por este compartir, por este momento que nos ha regalado Jesús, como San Pablo. Quiero decirte hoy con todo mi corazón, quiero conocerte y conocer, experimentar el poder de tu resurrección y el poder de tu cruz, de tu entrega en la cruz, Jesús. En esta Semana Santa, en esta Pascua de manera especial, pidámosle esa gracia. Quiero, Jesús, conocerte. Quiero experimentar en mi vida el poder de tu resurrección. Levántame, transfórmame, hazme nuevo. Quiero conocer y experimentar el poder de tu cruz, de tu entrega en la cruz, Jesús, la cual contemplo. Y todos mis sufrimientos y dolores y momentos difíciles al contemplar tu cruz adquieren un sentido de salvación, de bendición, de propósito y ya no de sinsentido, de maldición o castigo. Gracias, Señor Jesús, porque al ponerme frente a tu cruz, oh Jesús, me interpelas, veo hacia adentro mi egoísmo, mi vanidad, mi falta de amor, el resentimiento que aún me carcome el corazón, mi falta de perdón, mi falta de compasión, misericordia y servicio a los demás. Oh Jesús, por el poder de tu cruz, de tu amor, dile a Jesús, poniéndote frente a su cruz, sana mi corazón y libérame de todo odio, de todo sentimiento de enemistad, de todo rencor, de mi egoísmo, de mi vanidad, Señor, porque me amaste y te entregaste por mí.
Jesús, desde tu cruz, derriba en mi corazón toda muralla, toda barrera que aún me separa de otros en mi familia, en mi comunidad. Derriba en mi interior toda muralla de enemistad. Arranca toda raíz de amargura, Jesús. Porque al contemplarte en la cruz, recuerdo tus palabras, Padre, perdónalos. Eres todo amor. Gracias, Jesús. Nos colocamos frente a tu cruz, la cual es salvación, en la cual hay victoria, es fuerza de salvación. Desde tu cruz brota vida, sanación, libertad. Es ese trono de misericordia. Oh Jesús, y tú has dicho que cuando tú seas levantado, atraerás a todos hacia ti, atraerías a todos hacia ti. Y todo el que crea en ti, te mire en la cruz y te adore y crea, será salvado. Tendrá vida, vida, vida eterna y vida en todo el sentido de la palabra, Señor Jesús, porque por tus llagas hemos sido sanados desde tu cruz, desde tu sangre preciosa, oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, fluye sanación, libertad, vida, Señor. Que tu sangre cubra nuestra vida, inunde nuestro corazón y el mundo entero. Señor Jesús, bendito seas. Gracias. Nos colocamos frente a tu cruz, Señor, y te vemos victorioso, no en derrota. Nos has salvado, nos has perdonado y has vencido a la muerte y al maligno enemigo. Por eso creemos y proclamamos que el mal, que la muerte no tendrá la última palabra, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, porque por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. Amén, amén